Bienvenidos de nuevo a mi canal, el rincón donde la chismografía y el entretenimiento se fusionan a la perfección. ¿Cómo están? Espero que estén radiantes con la energía a tope, listos para descubrir y analizar conmigo un tema que, créanme, sigue siendo el plato fuerte en la mesa de la farándula, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, la pareja que nos hizo suspirar, soñar y creer en el amor verdadero en Love is in the air. Hoy, queridos amigos, nos sumergiremos en un mar de emociones, recuerdos y secretos. Vamos a desmenuzar las declaraciones, las entrevistas, las pistas sutiles y las confirmaciones directas que Hande ha compartido sobre su romance con Kerem. Vamos a descubrir qué tan real fue esa magia que vimos en pantalla y qué huellas dejó en sus vidas y en la nuestra. Prepárense porque este vídeo es un viaje por la nostalgia, por los momentos icónicos que nos robaron el aliento, por los rumores que se convirtieron en verdades y, por supuesto, por la chispa innegable que existió entre ellos. Pero antes de adentrarnos en este universo de amor y telenovela, como siempre, una pequeña parada para los nuevos suscriptores. Si eres nuevo en mi canal, te doy la bienvenida con los brazos abiertos. Aquí encontrarás contenido fresco, divertido y sobre todo, chismecito del bueno. Suscríbete para no perderte ninguno de mis vídeos, activa la campanita para que te notifique cada vez que subo un nuevo análisis, y acompáñame en esta aventura llena de secretos, sorpresas y mucha emoción. Suscríbete y únete a la familia. Ahora sí, prepárense porque el chismecito está por comenzar. Para entender a fondo la magnitud de esta historia, es crucial recordar cómo Love is in the air se convirtió en un fenómeno global. La serie, con su trama cautivadora, sus paisajes de ensueño y, sobre todo, la química explosiva entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, conquistó a millones de espectadores alrededor del mundo. La historia de Eda y Serkan, con sus enredos, sus idas y venidas y su amor incondicional, nos robó el corazón y nos mantuvo pegados a la pantalla semana tras semana. Pero la serie no solo nos cautivó por su guión, sino también por la conexión palpable entre sus protagonistas. Esa chispa, esa complicidad, esa mirada que decía más que 1000 palabras, era algo que trascendía la pantalla. Y claro, el público, ávido de saber más, no tardó en empezar a especular. ¿Será real? ¿Estarán juntos fuera de la pantalla? ¿Será que la magia de Eda y Serkan se había extendido a la vida real? La respuesta, amigos, llegó y llegó de manera gradual, con pistas sutiles y gestos que nos hacían soñar. Al principio, la relación de Hande y Kerem fue un misterio, un juego de miradas y sonrisas. Nunca hubo una confirmación directa y rotunda, sino una serie de indicios, de guiños, de fotos que alimentaban nuestras esperanzas. Las entrevistas se convirtieron en un campo de minas, donde las preguntas sobre su relación eran respondidas con evasivas, con sonrisas cómplices, con un "no me gusta hablar de eso" seguido de una sonrisa pícara. Pero, ¿quién necesita una confirmación directa cuando tienes redes sociales? Las redes sociales en ese entonces fueron nuestro mejor aliado, nuestro confidente, nuestro portal hacia la verdad. Empezaron a aparecer fotos juntos en cenas románticas, en viajes secretos, en paseos por la playa, y nuestros corazones no daban abasto. La complicidad era innegable. Ya saben, esas miradas que solo dos personas que están conectadas de verdad pueden tener, esas sonrisas que se entienden sin palabras, esos gestos que revelan una conexión profunda. Una de las primeras confirmaciones indirectas, y que a mí personalmente me marcó mucho, fue cuando se filtraron fotos de ellos en lo que parecía ser un momento de relax y disfrute. Se les veía relajados, despreocupados, disfrutando de su tiempo juntos, y esa complicidad era innegable. Ya saben, esas miradas que solo dos personas que están conectadas de verdad pueden tener. Y por supuesto comenzaron a aparecer comentarios en las redes sociales. Kerem comentándole fotos a Hande con corazones, emojis de besos. Y Hande haciendo lo mismo con Kerem. Era como si nos dijeran, sí, chicos, somos pareja y estamos felices, pero queremos mantenerlo en privado. Era como si estuvieran jugando con nosotros. La primera confirmación oficial, esa que nos hizo gritar de alegría y compartir la noticia con todos nuestros amigos, llegó de una manera muy romántica. Fue durante unas vacaciones, creo recordar que en las Maldivas. Se filtraron fotos de ellos muy acaramelados, disfrutando del sol, la playa y por supuesto de su amor. En esas fotos se les veía muy cercanos, besándose, abrazándose, y ya no hubo duda. La confirmación era oficial y el mundo entero enloqueció. Al fin eran novios.
Las redes sociales explotaron, los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia y la felicidad se apoderó de todos los fans de Love is in the Air. Y, claro, después de esa explosión inicial, las declaraciones empezaron a ser más directas, aunque siempre manteniendo un cierto grado de privacidad. Ya no era necesario ocultar nada, ya no había que esconder su amor. Podían hablar de su relación, aunque sin dar demasiados detalles, para mantener un poco de intimidad. Ande en varias entrevistas empezó a hablar de Kerem con mucha admiración y cariño. Decía que era un hombre increíble, talentoso, inteligente y que la hacía muy feliz. Contaba que se sentía muy afortunada de tenerlo en su vida, y que se apoyaban mutuamente en sus carreras y en sus vidas personales. Y Kerem por su parte también hablaba de ella con mucho amor. Decía que Ande era una mujer maravillosa, con un corazón enorme, y que era la persona más importante en su vida. ¡Qué bonito! ¿Se imaginan tener una relación así? Yo sí. Ahora vamos a lo que realmente nos interesa, ¿qué secretos ha confirmado Ande sobre su romance con Kerem? ¿Qué detalles nos ha revelado que nos permiten entender mejor su relación? Prepara tus oídos y tu mente porque nos adentraremos en el mundo íntimo de Ande y Kerem. Uno de los secretos más bonitos que ha confirmado Ande es sobre la forma en que se conocieron. Ella ha revelado que la conexión entre ellos fue instantánea. Desde el primer momento sintieron una atracción muy fuerte, una química que no se podía negar. Fue como si ya se conocieran de antes, como si sus almas estuvieran destinadas a encontrarse. Esa sensación de familiaridad, de sentirse cómodos el uno con el otro, fue la base de su relación. Esto, amigos, lo hemos podido ver nosotros también. Ya desde el principio de la serie, su conexión era, wow. La mirada, la forma en que se tocaban, la forma en que se entendían con solo mirarse. Era mágico. Era como si sus personajes, Eda y Serkan, hubieran cobrado vida y se hubieran fusionado en la realidad. Otro secreto que Ande ha compartido es sobre la importancia del respeto en su relación. Ha dicho que para ellos el respeto mutuo era fundamental. Se admiraban y se valoraban mutuamente, y eso les permitía tener una relación sana y equilibrada. Se respetaban como personas, como profesionales, y eso es algo que, al parecer, hizo que su relación fuera tan especial y tan duradera. El respeto es la base de cualquier relación, y en el mundo de la farándula, donde las presiones son constantes, es aún más importante. Recordemos que en muchas entrevistas, ambos recalcaban la importancia de tener una comunicación abierta y honesta, y de apoyarse mutuamente en sus decisiones. Ande también ha hablado sobre la importancia de la comunicación en su relación. Ha dicho que siempre se comunicaban abiertamente, que se contaban todo, y que se apoyaban en todos los aspectos de sus vidas. La comunicación era la clave para resolver cualquier conflicto, para fortalecer su vínculo, y para mantenerse unidos a pesar de las presiones de la fama y la distancia. La comunicación es el pegamento que mantiene unidas a dos personas, y en el mundo de las celebridades, donde los rumores y las especulaciones están a la orden del día, es aún más crucial. Esto lo hemos visto reflejado en sus redes sociales, siempre compartiendo mensajes de cariño y apoyo mutuo, demostrando que a pesar de la distancia y los compromisos profesionales, siempre estaban presentes el uno para el otro. Un secreto que a mí me encanta y que Ande ha confirmado es sobre los pequeños detalles. Ha dicho que Kerem era un hombre muy detallista, que siempre tenía un detalle especial para ella. Desde flores hasta notas de amor, pasando por sorpresas inesperadas, Kerem siempre se encargaba de hacerla sentir especial. Esto es algo que todas soñamos, ¿verdad? Esos pequeños detalles que demuestran que alguien se preocupa por ti y que te ama. ¡Qué romántico! Esos gestos, esas pequeñas acciones, son las que hacen que una relación sea especial y que el amor se mantenga vivo. Kerem con su romanticismo supo conquistar el corazón de Ande y nos demostró a todos que los detalles sí importan. Por supuesto, no podemos olvidar el secreto que Ande reveló sobre la conexión que tenían con sus personajes en Love is in the Air. Ha dicho que de alguna manera sus personajes, Eda y Serkan, influyeron en su relación en la vida real. Al interpretar a una pareja enamorada, se vieron envueltos en la magia del amor, y eso hizo que su conexión fuera aún más intensa. Es como si la ficción y la realidad se hubieran fusionado, creando una historia de amor que trascendió la pantalla. Pasar tantas horas juntos interpretando escenas románticas, viviendo las emociones de sus personajes, hizo que la línea entre la ficción y la realidad se difuminara.
Y al final, el amor de Eda y Serkan se convirtió en el amor de Hande y Kerem. Hande también ha hablado sobre los momentos difíciles que vivieron como pareja. Ha dicho que, como cualquier relación, tuvieron sus altibajos, pero que siempre supieron superar las dificultades. Aprendieron a apoyarse mutuamente, a ser pacientes y a nunca rendirse. Esto es algo que nos demuestra que su amor era real, que era un amor fuerte y auténtico. La vida de los famosos no es fácil, y las presiones externas pueden ser muy duras para una relación. Los rumores, la exposición mediática, los compromisos profesionales, todo eso puede afectar la estabilidad de una pareja. Pero Hande y Kerem, con su amor y su compromiso, supieron superar los obstáculos y mantener su relación a flote. Finalmente, Hande ha confirmado que su relación con Kerem fue una experiencia maravillosa. Ha dicho que aprendió mucho de él, que crecieron juntos como personas, y que siempre lo recordará con cariño. A pesar de que su relación llegó a su fin, Hande siempre ha hablado de Kerem con respeto y admiración. Y es que al parecer el amor puede terminar, pero el cariño y el respeto siempre perduran. La vida está llena de ciclos y a veces las relaciones llegan a su fin. Pero eso no significa que el amor haya sido en vano. Hande y Kerem, a pesar de su separación, demostraron que se puede mantener una relación de respeto y cariño, y que los buenos recuerdos siempre perduran. Es importante recordar que aunque ya no estén juntos, la huella que dejaron en nuestros corazones es imborrable. Su historia de amor nos enseñó que el amor existe, que la magia es posible, y que a veces, las historias de cuento de hadas se hacen realidad. Nos enseñaron a creer en el amor, a soñar con el amor y a luchar por el amor. Y bueno, amigos, llegamos al final de este vídeo. Hemos repasado juntos los secretos que Hande Erçel ha confirmado sobre su romance con Kerem Bürsin. Hemos visto cómo surgió su amor, cómo se mantuvieron unidos a pesar de los obstáculos, y cómo su historia nos ha inspirado a todos. Hemos recordado los momentos más románticos, los detalles más significativos, y las palabras más hermosas que han compartido. Espero que les haya gustado este vídeo tanto como a mí me gustó hacerlo. Creo que es importante recordar y honrar estas historias que nos llenan de ilusión, que nos hacen soñar y que nos demuestran que el amor, en todas sus formas, es posible. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció la relación de Hande y Kerem? ¿Qué momentos recuerdan con más cariño? ¿Creen que su amor fue real? ¿Les gustaría que volvieran a estar juntos? Déjenmelo en los comentarios, me encanta leerlos. Compartan sus opiniones, sus recuerdos y sus deseos. Vamos a crear una comunidad de fans que celebren el amor y la magia de Hande y Kerem. Y no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Gracias por estar aquí y por acompañarme en esta aventura llena de chismecito, emoción y nostalgia. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.